Teacher, colleagues, and friends. We are watching this video is on every one of your receiver or Christmas greetings. Thus, present here, Noé Reyes Zairo and the speaker is Espinosa Jaramillo Steven Yuel. We'll explain to you about a comparison that exists between the present simple verb with the auxiliary do, does, and the past simple with the auxiliary did. Without further ado, I will give the pass to my partner, Noé Reyes Zairo, so that he can first begin to explain to you what the simple present is with the auxiliary do, does. Las formas del verbo do y das. La traducción oficial del verbo do es hacer. La historia real es un poco más larga porque también se puede confundir con make. Además, el verbo do es irregular en inglés. La conjugación en pasado y participio pasado es do, did, done. Pero en presente es uno de los pocos verbos irregulares que tenemos. La forma das es irregular por la E. Así tenemos formas en presente del verbo do y does, que son las siguientes. I do, you do, he does, she does, it does, we do y they do. Como siempre, la forma que termina con S es la tercera persona singular. He does, she does, it does. Pero de ahí tenemos que aprender un poco de gramática para poder usar bien las formas del verbo. ¿Cómo usar do y das en inglés? Bueno, como hemos visto, das se usa para tercera persona singular. Para las demás personas se usa do. Aquí tenemos a continuación unos ejemplos de cómo usar do y das. I do administration every Wednesday. Hago administración todos los miércoles. She does bookkeeping every Wednesday. Ella hace contabilidad todos los miércoles. We do group assignment on Saturday mornings. Hacemos tareas grupales los sábados por la mañana. He does group work on Saturday mornings. Trabaja en grupo los sábados por la mañana. They always do a good job. Ellos siempre hacen un buen trabajo. Zairo always does a good job. Zairo siempre hace un buen trabajo. El presente simple se usa mucho para hábitos y cosas que pasan con cierta regularidad. Y de ahí vienen estos ejemplos, pero la historia no termina ahí. Hay que tener en cuenta que do y das se usan también como verbos auxiliares para formar preguntas en present simple. Para formar preguntas en inglés, ¿cómo es que se hace con estos auxiliares do y das? Bueno, esta traducción no es literal porque no se usan auxiliares para formar preguntas en español de la misma forma que en inglés. En inglés el do o el das indica que algo es pregunta en el presente simple. Y luego volvemos a poner el verbo principal en infinitivo. Así tenemos las siguientes oraciones en interrogantes. Do you like my new notebooks? ¿Te gustan mis nuevos cuadernos? Does Zairo like his new assignment? ¿A Zairo le gusta su nueva asignatura? Do you know where my backpack is? ¿Sabes dónde está mi mochila? Does Zairo know the answer? ¿Zairo sabe la respuesta? Do I have to get up at 6 o'clock? Tengo que levantarme a las 6 a.m. Does Zairo have to study tomorrow? Zairo tiene que estudiar mañana. ¿Cómo usar do y das en respuestas cortas? También se usan do y does en respuestas cortas en inglés. Las respuestas cortas son para contestar con yes or no.
una pregunta sencilla, ya que es más cortés usar más de una sílaba. Como siempre, las respuestas cortas repiten el sujeto y el verbo auxiliar del tiempo verbal. Así que cuando la pregunta va en presente simple, usamos do o das. Aquí tenemos a continuación unos ejemplos. Do you live in San Juan de la Virgen? ¿Vives en San Juan de la Virgen? No, I don't. I live in Tacural. No, yo vivo en Tacural. Do you study at the National University of Tumbes? ¿Estudias en la Universidad Nacional de Tumbes? No, it is not. He studies at a private university. No, estudia en una universidad privada. Do you have jobs? ¿Tienes trabajo? Yes, I do. I have 2 jobs. Sí, tengo 2 trabajos. Do you know Steven? ¿Conoces a Steven? Sí, hemos estudiado juntos durante años. ¿Cómo usar do y das para dar énfasis a las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas? Quería mencionar que se usan do y das también para dar énfasis a una frase. Así tenemos frases en afirmativo que utilizan do y das con un verbo en infinitivo con el significado de realmente, de verdad. Al hablar ponemos un esfuerzo especial en la pronunciación de do o das para dar más énfasis. A continuación tenemos 4 ejemplos, que son los siguientes. I do enjoy football. I just like basketball a lot more. Lo que significa, disfruto del fútbol. Me gusta mucho más el baloncesto. La segunda, he does love you. He's just terrible at expressing it. Él te ama, es simplemente terrible expresándolo. La tercera, they do speak English, but they're a little bit shy. Ellos hablan inglés, pero son un poco tímidos. Zairo wants to be there, but he has to study. Zairo quiere estar ahí, pero tiene que estudiar. También hay que tener en cuenta que se usan otras formas del verbo don't y doesn't como auxiliares para formar negaciones en present simple. Veamos el past simple con el auxiliar did. Nos dice que el past simple es el tiempo verbal que se usa en el idioma inglés para narrar hechos que ocurrieron en un momento específico en el pasado. Ahora, esta palabrita que ustedes pueden apreciar allí, que es did, en pocas palabras, es un auxiliar que se usa en inglés en este tiempo verbal llamado pasado simple. ¿Qué significa y cómo usamos el auxiliar did? Esto va a sonar un poco raro para muchos, pero la verdad es que no significa absolutamente nada. Ahora, te debes estar preguntando, pero entonces, ¿por qué usamos did en inglés si no significa absolutamente nada? ¿Por qué? Por la simple razón que este auxiliar no tiene ninguna traducción al español, pero es útil para la gramática del inglés. Veamos 4 ejemplos para clarificar. Tenemos la primera oración que es I didn't know que not what, donde traducida al español dice yo no sabía qué hacer. Esta es una oración negativa. Tenemos la segunda que dice he did not want to play soccer University National of Tumbes. Traducida al español nos dice él no quiso jugar fútbol en la Universidad Nacional de Tumbes. También es una oración negativa. Tenemos la penúltima oración que dice did you study for the English exam? Traducida al español dice, estudiaste para tu examen de inglés. Como ustedes pueden apreciar allí,
Esta es una oración afirmativa. Y por último tenemos Did they get up at 9 o'clock this morning? Donde traducido al español nos dice, ellos se levantaron a las 9 esta mañana. En estas 4 oraciones, no sé si se dieron cuenta, pero solo podemos traducir todas las palabras excepto el auxiliar did. ¿Por qué? Porque este auxiliar did no tiene ningún, como lo dije anteriormente, ninguna traducción al español. Bueno, ¿y para qué utilizamos en sí el auxiliar did? Lo usamos por una simple pero a la vez poderosa razón, para formar la estructura correcta de las oraciones interrogativas y las oraciones negativas en el pasado simple en inglés. Entonces, su único uso es ayudarnos a nosotros a formar el pasado simple, o sea, ir a la lección sobre el pasado simple. ¿Qué ocurre si es que omitimos el did? Si lo omitimos, el auxiliar did, las oraciones van a carecer de sentido gramatical y son incorrectas. Es por ello que es obligatorio usar este auxiliar did. ¿Y lo usamos en afirmativo, negativo e interrogativo? No. Este auxiliar did solo se usa en oraciones interrogativas y negativas. ¿Y por qué no se puede usar en afirmativo? Porque para el afirmativo en pasado simple, el verbo cambia su forma del pasado. Vamos a ver un ejemplo para comparar la estructura. Tenemos she bought a gift, donde traducida al español dice ella compró un regalo. Esta supuestamente es una oración afirmativa. Tenemos esta segunda oración que dice she did not buy a gift. Ella no compró un regalo. Y por último tenemos esta oración interrogativa que dice did she buy a gift. Ella compró un regalo. Si analizamos el ejemplo anterior que les dije, hemos podido notar que no usamos bien oraciones afirmativas. Ahora ustedes dirán, pero compañero, he visto que este auxiliar did sí se encuentra en algunas oraciones afirmativas. Claro, como por ejemplo, you did a good job, donde traducido al español dice, hiciste un buen trabajo. ¿Esta es una oración correcta? Sí, claro, es una oración correcta. En este caso, did no es un auxiliar, sino el verbo central de la oración. Su significado en el español como verbo es hacer. Entonces, cuando did es el verbo de la oración, es correcto decir I did homework, hice la tarea. He did my favor, me hice un favor. We did the shopping, hicimos las compras. Estas oraciones son correctas. Al hablar en pasado, en las oraciones afirmativas, no hay que combinar did con otros verbos porque es incorrecto. I did call you yesterday. Esta oración no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque se combina el auxiliar did con otro verbo. Tenemos esta segunda oración que dice I did call you yesterday. Tampoco esta oración no tiene sentido. Es por ello que no se considera. Y por último tenemos I called you yesterday, donde tenemos que dice te llamé ayer traducido al español. Esta oración sí es correcta porque, como ustedes pueden apreciar allí, no se combina el auxiliar did con otros verbos. ¿Y cuál es la diferencia entre did not y didn't? No existe ninguna diferencia. Lo único es que did no se utiliza en escritos formales y didn't en conversaciones y formas escritas informales, como WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Thank you very much. I would like for each and every one of you this video. There was understands and more than anything else has been to your liking. Until the next, bye bye.